Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video hablaré sobre el enfoque basado en los derechos humanos en el sector educativo que promueven las Naciones Unidas y la UNESCO. En principio, se explicará qué se entiende por derechos humanos, cuáles son sus principios fundamentales y por qué son importantes para nuestra vida en sociedad. Además, se reflexionará sobre el papel que tiene la educación en el enfoque de los derechos humanos, reconociendo algunos de los elementos esenciales e identificaremos algunos alcances y limitaciones. Para comenzar, partiremos de una de las preguntas más importantes en torno a los derechos humanos, y precisamente es ¿qué se entiende por derechos humanos? En ese sentido, para poder dar respuesta al planteamiento, es necesario recordar algunos documentos centrales que reconocen nuestros derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que las Naciones Unidas establecieron las bases de libertad, justicia y paz que le corresponden a todas las personas, por el simple hecho de que todos nacemos iguales en condiciones. Es decir, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que sustentan la dignidad humana y cuya realización es indispensable para el desarrollo integral de las personas. En muchos contextos nacionales e internacionales, los derechos humanos se han plasmado en los procesos legislativos para poder garantizar su cumplimiento, y algunos de sus principios se han adoptado como normas que todos debemos respetar. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales del enfoque basado en los derechos humanos? En primer lugar, se reconoce la universalidad, en la que se establece que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 2. Divisibilidad, que estipula que todos los derechos gozan de igual rango y no pueden ser ordenados de forma jerárquica. Es decir, todos los derechos son igual de importantes. 3. Interdependencia. Hace referencia a que los derechos están conectados y algunos dependen total o parcialmente para ser desarrollados. Por ejemplo, el derecho a la educación puede depender del derecho a la salud o del derecho al acceso a la información. 4. Igualdad y no discriminación. Con esto se entiende que todos los seres humanos somos iguales y poseemos los mismos derechos sin discriminación alguna. 5. Participación e integración. Quiere decir que todos los seres humanos podemos participar de forma activa y libre en el desarrollo político, económico y social. 6. Habilitación. Es la capacidad que todos tenemos para poder demandar y hacer uso de nuestros derechos humanos. 7. Rendición de cuentas y respeto a la ley. Es la facultad para proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos. ¿Por qué es importante el enfoque basado en los derechos humanos? Es importante porque promueve la cohesión, la integración y la estabilidad social. Además, crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos. También incluye una transformación social positiva. Asimismo, genera sociedades más rentables y sostenidas. De igual forma, produce mejores resultados con miras al desarrollo económico y crea la capacidad de poder gozar de otros derechos. Desde el siglo pasado, la educación se ha reafirmado como un derecho humano trascendental para la humanidad en muchos documentos y tratados internacionales. Por ejemplo, en la Convención de la UNESCO, organizada en 1960, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tuvo lugar en 1966, o en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1981, entre otros documentos y tratados
que tienen el enfoque basado en los derechos humanos, que consiste en asegurar que todos los niños y niñas tengan una educación de calidad que respete los derechos y fomente el desarrollo óptimo para poder alcanzar otros derechos. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en la educación? Sin duda, la educación es un instrumento muy importante para lograr cambios sociales, desarrollar la personalidad humana, enriquecer los valores, fortalecer el respeto a los derechos y promover la comprensión y la amistad entre naciones y grupos sociales, a través de procesos de aprendizaje que toman en cuenta el respeto propio y el de los demás. Entonces, ¿qué promueve la educación basada en los derechos humanos? El derecho a la educación tiene múltiples virtudes, entre las que se encuentra promover la realización personal de todos los seres humanos, para que tengan derecho de aprender y comprender todo lo que los rodea. También robustece el respeto entre individuos, grupos sociales y religiones. Permite distinguir las libertades individuales sin afectar los derechos de otros seres humanos. Además, potencia la participación social responsable y genera entendimiento social, fortaleciendo los lazos de amistad. Pero, ¿cuáles son los elementos esenciales de la educación como derecho humano? Al respecto, se pueden distinguir tres elementos centrales. En primer lugar, se encuentra el derecho a la educación, en el cual se debe garantizar la oportunidad y accesibilidad de la educación y que ésta comience desde la niñez. En segundo lugar, se encuentra el derecho a la educación de calidad, en donde se deberá contemplar un programa de estudios amplio, pertinente e inclusivo, que además contenga formas de aprendizaje y formas de evaluación basada en los derechos humanos que se desarrollen en un entorno seguro y saludable. Por último, en tercer lugar, se considera el derecho al respeto en el entorno de aprendizaje, que deberá garantizar el respeto de la integridad, identidad e inclusión. Muchas entidades internacionales han adoptado el enfoque basado en derechos humanos en los planes y programas de estudio, en estrategias y políticas educativas que les han permitido tener progreso y mejores resultados. Si bien es cierto que la educación a nivel global ha tenido un progreso significativo en el acceso a la educación, mejorando la cobertura en todo el mundo, aún hace falta mucho. Por ejemplo, aún falta mejorar la calidad de la educación, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. También hace falta la implementación de mejores políticas educativas que permitan crear procesos más eficientes. Es importante reconocer que aún falta mucho camino por recorrer y valdría la pena reflexionar en cómo se puede incidir en política educativa para mejorar la calidad de la educación en los sectores más vulnerables y qué acciones se deberían implementar para que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones. Espero que la información contenida en este video te sea de utilidad. Muchas gracias por tu atención. No olvides compartir y dejar tu like.